Bueno, en esta oportunidad vamos a tratar el bimetálico o termostato de descongelamiento. La función que cumple este componente de una heladera no frost es habilitar a la resistencia, según la temperatura en el freezer, a efectuar el descongelado o no. Ahora vamos a ver en un gráfico cómo es el funcionamiento de este bimetal y cuáles son las posibles fallas, que son dos, o se abre o no funciona más o descalibrado. En el siguiente gráfico vamos a apreciar bien el funcionamiento. El termostato de descongelamiento o bimetal consiste en un switch de un polo, un disco bimetálico y un perno portador dentro de una caja de plástico o de metal sellada con un cemento epoxi. Ahí vemos el switch que les comentaba, el bimetal que está con verde. Ahora vamos a detallar el perno portador, que es el que eleva o baja el exterior, la carcasa, que puede ser de plástico o de metal. Cuando el interruptor se enfría, es decir, ¿qué sucede? Se contrae el bimetal, se contrae la zona verde, que es el bimetal, se contrae, sube el perno para arriba, lo va subiendo para arriba despacito a medida que va enfriando, hasta que hace contacto el interruptor. Este contacto lo debe hacer a los menos 12 grados. Ahí vemos la flecha como sube el perno, y el interruptor acá va a tener que hacer contacto. Y así se produce el contacto y ahí determinamos que el funcionamiento de este bimetal. Y cuando empieza el descongelado, que se calienta, es decir, que dilata, el bimetal se dilata, empieza a distenderse hacia abajo, el perno baja y a los 5 grados centígrados desconecta el switch y cierra el paso de corriente hacia la resistencia. Bueno, acá tenemos un bimetal o termostato de congelamiento y vamos a hacer su comprobación. Está a temperatura ambiente, por lo tanto a temperatura ambiente no debería tener continuidad, no actuaría como vimos en el diagrama, no debería estar el switch activado, no debería tener continuidad, como vemos, está en 1. Cuando tiene continuidad vamos a cortocircuitar las pinzas y ven que ahí tiene continuidad. Acá no tiene continuidad. Entonces, para verificar si este componente está bien, vamos a llevarlo. ¿Qué hacemos? Lo ponemos en el freezer de una heladera, lo ponemos por unos 20 minutos y después lo retiramos y vemos si cambia su estado. Ahora que no tiene continuidad, a ver si pasa a tener continuidad. Entonces lo vamos a llevar a la heladera. Ahí nos marca que tenemos continuidad. Sin continuidad, abierto, sería 1. Ahí nos marca que tenemos un circuito cerrado, que tenemos continuidad. Entonces, con el frío que le dimos en la heladera, bajamos su temperatura a menos 12 grados y hizo contacto y podemos verificar si el componente está bien o está mal. Si nos diera abierto, es decir, si no hizo contacto en una heladera con freezer que teóricamente llega a los menos 18 grados, si no hubiese tenido continuidad, quiere decir que el termostato está defectuoso. El termostato de descongelamiento o bimetal está defectuoso. Con este método no hemos podido determinar si el componente está descalibrado. Hemos podido determinar que el componente está defectuoso totalmente. Pero una descalibración es distinta. Supongamos que en vez de 5 grados que desconecte y a los menos 12 que conecte,
que conecte a los menos 15 y desconecte a los 0 grados. ¿Qué vamos a estar haciendo ahí? Vamos a estar reduciendo el tiempo de descongelamiento. Por lo tanto, el componente, si nosotros lo llevamos a la heladera, nos va a marcar que está bien, pero está desvalorizado. Entonces, con el tiempo, en vez de, a los 20 días se va a ir juntando cada vez un poquito más de hielo hasta que la heladera se va a bloquear. Eso lo podemos ver con un data logger, que es un instrumento de medición que se coloca adentro del freezer de la heladera no frost, y este va tomando en el tiempo mediciones, cada 1 minuto o cada 2 minutos, y eso nos va trazando la curva de funcionamiento en cuanto al frío se refiere y la curva de descongelamiento. Entonces, si es más pronunciado el pico o menos pronunciado el pico, vamos a tener una idea de si está o no descalibrado el bimetal. En el próximo video vamos a ver un data logger.